El día de hoy describiremos un caso de una secretaria de personal civil de 30 años que labora en la Armada Nacional, hace 12 años en el Departamento de Admisiones del Personal Militar. Las funciones de la secretaria son recibir documentos, elaboración de señales e informes administrativos del personal civil y militar. Como es una persona que se relaciona con todo el personal de la Escuela Naval de Suboficiales, está afectada por la muerte de los compañeros de trabajo, los cuales fueron a realizar una orden operacional y fueron asesinados dos compañeros por la guerrilla, que durante 6 años trabajaron en la misma oficina. El riesgo psicosocial que la secretaria está expuesta son el estrés, la carga excesiva de trabajo, miedo al traslado del puesto, abuso del poder de altos mandos, intranquilidad por el peligro que corren sus compañeros en el campo de la batalla y el acoso laboral. Los riesgos psicosociales, las causas y los efectos. Los riesgos psicosociales son causados u originados por las deficiencias en el diseño, la organización y gestión del trabajo, así como un escaso contexto social de trabajo. Para identificar las causas de estos riesgos psicosociales hay que tener en cuenta las condiciones de trabajo, muchos aspectos como el tipo de contratación, el tipo de salario, las relaciones sociales que se tengan en el entorno, en el centro de trabajo y la productividad. Estos son unos factores que hay que tener en cuenta, entre otros. En los últimos años, los riesgos psicosociales han tomado una gran importancia en las organizaciones, ya que se ha visto reflejado a corto y a largo plazo su riesgo y los efectos que tiene. La lucha por eliminarlos o reducirlos es cada vez más notable. Los riesgos psicosociales afectan a todo tipo de trabajador, no de la misma manera. Hay unos que los manifiestan de una manera y hay unos que los manifiestan de otra. Hay dos riesgos de gran importancia, que es el estrés, que es la reacción que puede tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y a sus capacidades. Y el mobbing, o más conocido como el acoso laboral, que es la situación en que una persona o varias personas ejercen una violencia psicológica extrema de manera prolongada y sistemática en contra de una persona. Estos dos son grandes causantes de riesgo psicológico en el trabajador. Como ya dijimos, los riesgos psicológicos tienen un gran efecto en el trabajador. Los efectos son en la salud y son a corto o a largo plazo. Puede ser enfermedades cardiovasculares, musculares, esqueléticas, dermatológicas, mentales o psicológicas, respiratorias, en fin, afecta a todo el ser humano y toda su capacidad. Uno de los principales riesgos psicosociales que enfrenta el personal de administración de las Fuerzas Armadas son el estrés, el acoso, el malestar físico y el temor por la vida de sus compañeros y la vida de sí mismos, que están expuestos por una mala organización de trabajo y no por un problema individual, ya que lo viven a diario por el alto porcentaje de crimen que hay en el país. El contexto laboral. El contexto laboral que vive esta persona es un padecimiento, un sufrimiento, puede decirse que profundo, porque ha perdido dos personas muy cercanas a ella. Es un sufrimiento pues que para tratarlo vamos a citar a la resolución 2404 de julio de 2019, en donde ellos hablan de un artículo de duelo. Hay un protocolo de duelo ahí que las empresas implementan, y ellas ahí es donde van haciendo como unas anotaciones y va a haber un seguimiento. Si esto puede arrojar varios resultados. Si arroja que es un estrés postraumático, pues se pasa al protocolo de estrés postraumático, donde va a haber una serie de revisiones y chequeos, y van mirando tanto el contexto
intralaboral como extralaboral. Estarán pendientes para así que la persona pueda superar esta pérdida. Hay una anotación muy importante, y es que estas personas de las Fuerzas Armadas tienen un sentido de pertenencia muy grande por su empresa. Entonces, cuando tienen un combate o cuando pierden un amigo o una persona muy cercana, pues les da muy duro. Por decirlo, como cuando nosotros perdemos un familiar, pues es algo así parecido, porque ellos son como una familia, que de hecho todos en las empresas pues nos volvemos como familia porque estamos casi todo el tiempo, pero como ella había trabajado 6 años con esta persona, pues le dio muy duro. Entonces, en el artículo 2404 también citamos, para implementar esto, es la batería para la evaluación de los riesgos psicosociales. Entonces ahí encontramos todo. Según la investigación que realizó la Universidad de Madrid en su libro Factores de riesgos psicosociales, formas, consecuencias y buenas medidas, uno de los métodos de intervención que podemos usar como primera medida para solucionar el riesgo que está experimentando esta trabajadora es una entrevista con ella, que nos permita acceder rápidamente a los hechos reales a los que se está enfrentando el trabajador, brindándole así ayuda rápida y a corto plazo. Otra solución que podríamos utilizar para solucionar la situación que se está presentando es reunir al personal, tanto trabajadores como directivos, que están siendo parte de la problemática que ha expresado esta secretaria, para solucionar los temas que ellas y los demás trabajadores están siendo expuestos. Uno de ellos es el acoso laboral. Saber qué es y qué no es el acoso psicosocial, el desarrollo y las consecuencias del acoso y formas de abordar al conflicto de forma no violenta. De esta forma pensamos que se podría ayudar a las personas afectadas. Algunos métodos de intervención en la prevención de riesgos son como, por ejemplo, técnicas de relajación, técnicas de meditación para reducir el estrés, ansiedad y tensión, existencia en la organización de programas de atención al empleado que les ofrezcan consejos y se les remita, si es necesario, a un especialista. También ajustes entre las tareas que hace el empleado en el ambiente laboral. Desarrollo actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover relaciones sociales positivas entre los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la empresa.